8 de la noche con 31 minutos, amigos y amigas, bienvenidos a Perú de miércoles. Ya habíamos adelantado un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy. Estábamos, como siempre, Elías Sacín Gavancho y Jorge Bayón Artaza, los políticamente insurrectos, como todos los miércoles a las 8:30 en punto. Hoy día es una jornada de movilización, una jornada de protesta debido a esta coyuntura que nos ha desbordado a todos, en realidad, a todo el país y más aún al gobierno, que es el encargado finalmente de establecer las políticas que pueden combatir, en este caso en particular, el avance de la delincuencia, del crimen organizado, de la extorsión y el sicariato, que finalmente fue el punto de partida de todo lo que se ha venido sucediendo en las últimas semanas. Leas así que estuvo toda la mañana y parte de la tarde en el centro de Lima, precisamente reporteando, ¿no? Haciendo trabajo de calle bueno, vamos a conversar de eso precisamente y sobre los pormenores y los detalles y todo lo que ella ha podido ver de primera mano como testigo presencial respecto a esta jornada. Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, hola Jorge, estamos en un programa especial este miércoles, no hemos querido dejar de salir, a pesar de que hemos Mm. estado conectados con ustedes durante el día, y comentar que efectivamente el tema de la seguridad sigue siendo el tema, digamos, que moviliza, pero hay muchas otras agendas, reclamos y cuestiones más locales que también se han podido ver en la manifestación de hoy, desde cuestiones como el anillo vial del Callao, desde cuestiones como cambios de zonificaciones en el centro de Lima, desde cuestiones como algunas problemáticas más específicas de algunos lugares y grupos, pero te diré que una de las banderas que más se ha levantado hoy y de las arengas que más se ha repetido ha sido el cierre del Congreso, que es algo que también Mm. me ha llamado la atención y que no lo habíamos escuchado de repente con tanta fuerza en otras manifestaciones, en el paro anterior. Recordemos que venimos cubriendo por lo menos 3 paros relacionados o que nacen del rubro transporte con las banderas de la inseguridad ciudadana, pero que sin duda han ido también sumando también a otros colectivos y a otros grupos que han ido a manifestar su voz. Me parece que la de hoy ha sido la movilización más grande hasta el momento, ¿no? En la Avenida Banca. Ujú. Claro, bueno, y a mí me llama la atención en realidad porque yo he estado haciendo un poco la chamba de mesa y revisando un poco los canales, en fin, las transmisiones que se daban en los medios digitales. Y si bien es cierto, había un movimiento importante de diversos colectivos, ¿no? Incluso universitarios, que se han empezado a sumar ya desde lo que sucedió en San Marcos, en realidad, hace algunos días. Ahora hemos visto más grupos de universitarios, de universidades diversas. No había identificado, por lo menos yo, lo que tú estás señalando, estos pedidos, esta plataforma de pedidos, de reclamos que tienen que ver ya con otro tipo de aspectos no necesariamente relacionados a la seguridad y todo lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte. Pero aparte de ello, también está el tema, por ejemplo, lo comentábamos fuera del aire el día, este aparente cambio de estrategia por parte de la Policía Nacional, ¿no? Sí, Hoy, o hasta en este momento, aún todavía hay personas que se encuentran concentradas en la Plaza San Martín, un espacio característico tradicional de jornadas de protesta, pero que de un tiempo a esta parte había sido ya totalmente relegado, ¿no? Y por parte de la propia autoridad, que no dejaba finalmente que las personas llegaran a este punto, a este espacio público. a mí me llamó la atención desde temprano, porque Ujú. normalmente en las manifestaciones en el gobierno de Dina, y diría que desde incluso los tiempos de Merino, las manifestaciones anteriores, ya había policía cerrando el espacio de la plaza en sí misma, ¿no? Es decir, incluso se han dado manifestaciones, pero en los alrededores de la plaza máxima. Últimamente ni siquiera eso, ¿no? Había un absoluto cierre de todo el espacio que tradicionalmente ha sido de protesta de la Plaza San Martín. Hoy desde temprano no había casi presencia policial en la Plaza San Martín. Todo el contingente policial estaba concentrado en Avenida Bancay y algunos en Plaza 2 de Mayo. Nosotros Ujú. hicimos un recorrido desde Plaza 2 de Mayo, subimos por toda la ruta hacia la Plaza San Martín, recorrimos la Avenida Colmena también completa, llegamos a la Plaza San Martín y la presencia de personas era normal, como un Ujú. día cualquiera. Luego llegamos hasta la avenida Bancay, donde había muchísima gente y la policía efectivamente cercando tan solo la parte de la vía, de la pista, que da exactamente al frente del Congreso. La manifestación se ha desarrollado de manera tranquila, pacífica, sin interrupciones. En el otro carril de la pista de la avenida Bancay,
casi por 2 o 3 cuadras, hasta un poquito más, en el momento de mayor cantidad de personas. Y como mencionaste, incluso entró un camión que tenía la parte de atrás del camión Ujú. implementado para hacer una especie de escenario. Y allí, pues, subieron bastantes personas a dar sus arengas, sus manifestaciones políticas. Allí también se pudo notar algunas otras agendas que se mencionaban, además del tema seguridad propiamente, ¿no? Había algunos reclamos respecto de, como te decía, de zonificaciones, Claro, de obras inconclusas, reclamos específicos al Congreso y demás. Y allí también hubo un pequeño momento musical, ¿no? Estuvo un concierto con los Mojarras, estuvo Cachuca cantando mm, allí, cantaron también algunas cantantes folclóricas por un momento, y una cuestión que aparentemente había sido organizada por este grupo de personas que mencionaban que eran los organizadores del paro, ¿no? Que eran básicamente los transportistas con algunos otros grupos también. claro. Y mencionar lo Ahora, que dijiste de también el tránsito, ¿no? Cómo personas han ido viniendo de diversas partes de la ciudad. claro, y esto es un poco para resumir este cúmulo de pedidos, de exigencias que ha ido formándose o tomando cuerpo en la población. Como hemos comentado, se inició con el tema de la seguridad, pero que aparentemente está creciendo como una bola de nieve, ¿no? Y esto evidentemente ha preocupado al gobierno de sus aliados, ¿no? Porque hemos visto en las primeras horas de hoy la presencia de tanques, de miembros de las Fuerzas Armadas en estaciones, por ejemplo, de la línea del metro en San Juan del Urigancho, que es uno de los distritos más populosos y con mayor población en la capital, ¿no? Un poco, me parece a mí, generando, asentando una atmósfera como de cierto temor, ¿no? Para impartir temor, para hacer que las personas se desanimen un poco a salir a protestar o no. Sin embargo, hemos visto, y felizmente que así ha sido, una protesta bastante dentro de los cánones normales, de lo que normalmente sería una protesta, ¿no? Tú señalabas, por ejemplo, que se ha visto nuevamente bailes universitarios, en fin, pero eso es básicamente lo que se hacía cuando se producía algún tipo de manifestación de esa naturaleza, ¿no? Así es, han estado los tradicionales sicuris, los tambores que siempre acompañan la protesta. Hubo un momento muy bonito de sicuris con rondas de personas bailando alrededor. Una protesta muy vital, como decías, el elemento joven regresando también de manera más amplia. Siempre ha habido un contingente Mm, universitario, pero últimamente era bastante pequeño. Hemos visto un gran contingente de San Marcos, de la UNI y de la Agraria, ¿no? Unidos en un bloque universitario bastante grande. Y como te decía, también toda esta presencia también de distintos sectores y distritos, ¿no? Básicamente se identificaban diciendo yo he venido desde Comas, Caraballo, Los Olivos, San Martín de Porres, hemos visto mucha presencia de San Juan del Urigancho y también de Lima Este, ¿no? ujú, Todo lo que es Santa Anita y Ate. Y hubo también otro momento emotivo que fue cuando llegó uno de los grupos de este Caraballo, muy ujú, cansados, el sol ha estado claro. fuertísimo hoy, ha hecho muchísimo calor, y habían también estos grupos de personas con agua, ¿no? Entonces entregando y dándole agua a las personas que venían caminando muchas horas. Y lo que nos explicaban también es que los grupos son muy grandes en el punto de concentración del mercado Unicachi también, por ejemplo, llegó un grupo de representantes, no todos llegan hasta el centro de Lima. Ujú, Entonces también magnificar un poco que los que llegan hacia el centro de Lima a veces son los representantes de los grupos, porque evidentemente es un trote fuertísimo, estas 2 horas o 2 horas y media o hasta un poco más que hacen de caminata hasta el centro de Lima. Como ujú, te decía, he visto una protesta muy diversa, muy amplia y que ha seguido durando con toda la tranquilidad. ¿Por qué? Porque la policía no ha impedido el fluir, claro. digamos. Y la manifestación en un momento se partió en dos, se quedó un grupo allí en Abancay y otro grupo, encabezado por los universitarios sobre todo, se dirigió hacia, querían ir a Plaza San Martín, el pase estaba cerrado, pero no hubo mayor conflicto, siguieron su rumbo, avanzaron, pasaron incluso por Grau, por el hospital, allí hubo un grupito pequeño de enfermeras que salieron a aplaudir a los manifestantes, también fue muy bonito ver a personas de los negocios que de repente no habían parado, que no les habían Ujú. dado el día para que puedan movilizarse, sino para trabajar, que también aplaudían, grababan algunos videos, un ambiente bastante agradable para la protesta,
y luego intentaron ir hacia Plaza San Martín, pero estaba cerrado el pase. Han dado una vuelta más grande y efectivamente ya hacia la tarde-noche han continuado allí de manera pacífica, cantando, arengando, levantando sus banderas y creo que como debería ser el espacio de la protesta. Y también la diversidad es parte de ello. Habrán personas con algunas ideas, otras con otras, y mientras que haya un intercambio pacífico. Hubo un momento también bacán donde empezaron a pasarse el megáfono, y había como un Ujú. moderador que también decía, no, bueno, ya señor, ese comentario es agresivo, que hable otro señor. Claro. Bueno, un intercambio saludable que un país democrático debería poder tener, ¿no? Ujú. Ahora, eh, es ya entrando un poco más al tema de fondo respecto a lo que ha sucedido y lo que hemos visto y lo que tú has estado reportando también con Fabiola Granda, nuestra colaboradora para Políticamente Insurrectos, en el tema de las fotografías. Hay mucho material muy visual, fotográfico, con un ojo de fotoperiodista, como es el caso de Fabiola, que lo pueden ustedes encontrar, amigos y amigas, en nuestras cuentas correspondientes, ¿no? En TikTok, en YouTube, estamos saliendo en vivo también, y por supuesto en nuestra cuenta de Twitter o X. Más allá de lo que se ha visto, hay un tema de fondo que tiene que ver, o simbólico, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, estamos en una semana de representación y los congresistas no están, o sea, digamos, no están trabajando normalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No acuden a Palacio Están Legislativo, sino trabajando que normalmente, o sea, no están. bueno, para decirlo de alguna manera decorosa, ¿no? Pero digamos que el Semana de Representación, para que las personas que nos están viendo sepan, la Semana de Representación es la última semana de cada mes en la cual se les permite a los congresistas acudir o regresar o retornar a sus regiones correspondientes, porque estamos hablando del Poder Legislativo, que es un poder representativo, o debería serlo, y acuden a sus regiones para poder hacer su trabajo de representación finalmente, ¿no? Esta semana es la semana de representación entonces, ¿no? Y evidentemente no hay mayor presencia de legisladores, ¿no? Se ha hecho toda esta movilización y me parece a mí algo simbólico, ¿no? Porque en medio de los reclamos que existen, en medio de los problemas que están suscitándose diariamente respecto al sicariato, la extorsión, pues lo que vemos es a un parlamento o autoridades, por decirlo de manera general, de espaldas a la población o al reclamo de la población. O sea, no quieren ver, no quieren escuchar, y si se pronuncian en torno a otros temas que nada tienen que ver con el combate directo a esta problemática, a este latigazo, a este flagelo que nos está abordando o desbordando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Lía, ya que has estado ahí, ¿no? Porque supongo que habrán habido estos comentarios in situ, en el frontis del Congreso de la República respecto a decir, no, no están acá, están en representación, o alguien les habrá dicho, no, vengan la próxima semana. Exacto. Y justo lo que mencionas también es clave respecto a cuáles eran las demandas, digamos, tratando de hacer un acopio de lo que las personas nos iban diciendo cuando entrevistábamos, cuando conversábamos. Los principales depositarios, digamos, de la rabia, de la molestia Ujú. ciudadana, de los que manifestaron hoy, eran el Congreso y Dina Boluarte. No Claro. necesariamente el ministro Santibáñez, que es el encargado directo del sector interior, o la Policía Nacional, que es también la encargada del orden y la seguridad. Entonces, te indica que también hay un descargo sobre ellos de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de las personas. Los identifican a ellos, tanto al Congreso como a Boluarte, que cogobiernan, como los responsables. Entonces, allí hay un indicador. Y evidentemente, la idea de ir al Congreso es llamar la atención de los congresistas. Exactamente. Entonces sí había una cosa como de, bueno, ¿y por qué no están, no? ¿Por qué no vienen a Mm. escucharnos? Hay mucho reclamo también en ese sentido. Y por otro lado, la imposibilidad de ir a Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, claro, también querían reclamarle a Dina Boluarte o ir a Palacio de Gobierno, pero sabemos que esos accesos siempre están absolutamente cerrados, ¿no? Entonces, lo único que se ha recibido de Boluarte es la conferencia de prensa que brindó, de la cual has hecho la columna insurrecta ayer y que la pueden Sí. revisar en nuestro TikTok. Entonces, lo que hemos recibido del Congreso es nada, silencio, y de Boluarte esa conferencia de prensa infame, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la siguiente reacción o cómo macera eso en el ánimo de los que manifiestan? También vamos a ver cómo va decantando en los siguientes días. Como te decía, siento que hay un punto de partida y que a ese punto de partida se van adhiriendo muchos otros malestares que las personas tenían per se, ¿no? Muchos decían, nosotros no la hemos elegido.
a Mm. Dina Boluarte, ¿no? Que es una cosa que venimos arrastrando desde el fallido golpe de Estado de Castillo, ¿no? No la queremos, ¿no? No gobierna lo que nosotros votamos o de la manera en que nosotros votamos. Mucho del malestar también era ese. Entonces, vamos a ver cómo esto va decantando también en las siguientes paralizaciones, si esto continúa o no, pero de que ha sido una manifestación bastante masiva, lo ha sido. Y bueno, y el paro, que es la otra parte, ¿no? Una parte es la manifestación, la marcha, y una parte es el paro. Claro. Se ha sentido fuerte, sobre todo en la mañana, en la ciudad, especialmente para movilizarse de Lima Norte, pero yo vivo en Magdalena y en Magdalena no había tampoco transporte público, en Claro. Javier Y esto, Prado o en la Avenida esto, Brasil, ¿no? y esto se contrapone un poco a lo que por la mañana decía, hubo una conferencia de prensa con algunas autoridades policiales, ¿no? Que decían que se había cumplido o que, digamos, la normalidad estaba al 70%. O sea que, entre comillas, una pequeña porción, un 30% solamente había paralizado, pero obviamente eso contrastaba de manera Con la realidad. bastante opuesta y contraria respecto a la realidad, como tú señalas, ¿no? Por poner un caso Claro, nada más en el distrito de Magdalena, pero imagínense los distritos, por ejemplo, como San Juan de Lurigancho, como Villa María del Triunfo, como Zapayal, Puente Piedra, Ancón, en fin, ¿no? Donde más o menos por ahí se inició toda esta movida, este movimiento de protesta y de movilización. y en el centro de Lima, cuando llegamos a la cobertura, era evidente que estaba lleno de colectivos, ¿no? Y entonces, una cuestión curiosa, están los policías, ¿no? Ahí formados, y a medio paso están los colectivos, y los colectivos llamaban viva el paro. Claro, porque ellos estaban haciendo su agosto, hasta el paro, ¿no? Y entonces, esa es la forma en que se gasta. Tanto es así, Jorge, que sí hay una afectación, que sí ha habido un paro, a pesar de que el gobierno lo quiera negar, que se dictaron clases remotas, ¿no? Claro. Para los niños, ¿no? Entonces, claramente no era una situación normal como querían hacerlo ver. Si hubiera sido una situación normal, no hubieran determinado el tema de las clases virtuales. Y solo un comentario más. Lo que sí funcionó y sí se dio permiso fue para el partido de fútbol de Cristal con la U. Ya, ¿y qué ha pasado? Reporta la República en este momento, disturbios en la avenida Javier Prado, hinchas de la U generan disturbios camino al partido. Entonces, el Ministerio del Interior, ¿cómo queda? Bueno, no tengo emojis aquí, no podemos poner emojis en vivo, pero Queda aseguran que así, queda así. pueden darse Así el queda. partido y mira lo que pasa. Sí, creo que ese es el emoji, ¿no? Dicen que se puede dar el partido, que hay todas las garantías y que vemos lo mismo de siempre, ¿no? Disturbios, afectación a los vecinos y vecinas por un partido de fútbol, ¿no? Sí, bueno, otro tema que me ha llamado la atención es la conferencia de prensa que ha dado hace una hora y media señora Adriancén, ¿no? Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, en compañía del ministro del Interior, que obviamente no va a renunciar, lo van a sacar del gabinete y va a permanecer entornillado en su puesto y en su despacho. Pese a que había manifestado cuando se declaró el estado de emergencia o cuando se anunció que se declaraba el estado de emergencia, que él iba a hablar con resultados y con papeles y que con números y daba su palabra, que si en un mes no pasaba nada, él daba un paso al costado. Lo cierto es que normalmente el ministro Santibáñez siempre da una lista de mercado, ¿no? Se han detenido a 100 personas, se han desarticulado 400 bandas, se han incautado tantas, bueno, armas, en fin, pero nunca hay detalles de eso, ¿no? Entonces, queda como un círculo vicioso simplemente, ¿no? El hecho de que sí, he hecho todo, he hecho esto, A, B, C, D, E, pero no hay más pruebas de eso, y en realidad lo que se ve en la vida real, en la vida cotidiana, es totalmente opuesto, porque en las zonas o en los distritos donde se declaró el estado de emergencia, siguen muriendo gente, la siguen matando. Entonces ahí evidentemente hay una gran intención de mentir a la población descaradamente. Realmente el ministro no sabe dónde está parado y no tiene ninguna data real que pueda ser verificable, sobre todo, y contrastable para que la gente diga, sí, algo se está haciendo. Bueno, Jorge, la última vez que el ministro quiso dar data dijo 72% y era 7,2%. Entonces Bueno, si creo que de hablamos de repente... data, si hablamos de data hace unos días, presentó una persona como el segundo al mando de Sendero Luminoso. O sea, para decir Y un ahora es ejemplo culpa de de cualquier persona, de la data menos que del maneja. ministro ni de la policía, ¿no?
Ha salido la policía, por supuesto, a respaldar a su ministro y, por supuesto, a decir que es culpa de la oficina del Poder Judicial de requisitorias porque no actualizaron, porque no sé qué, cuando todos sabemos que claramente fue un uso político en la afectación de la vida de una persona que además ya dijo que los va a demandar y por seguro que va a ganar esa demanda y por seguro que nosotros, todos los ciudadanos, vamos a pagar lo que haya que pagarle indemnización a ese ciudadano que va a ganar el juicio. Lo que decía de las pruebas, cuando el Ministerio del Interior ha intentado poner pruebas de la efectividad de sus objetivos, de sus operativos, perdón, han ocurrido cosas como las siguientes. Presentaron un tuit muy pomposo diciendo que habían entrado con todos los penales y que habían requisado todo esto y ponían una fotografía, ¿no? En las fotografías había unas palitas, ¿no? Para el cemento, en las fotografías habían cargadores, en las fotografías habían USBs, ¿no? Y entonces todos decíamos, ya, y tienen USBs y ¿en qué los usan? ¿En qué computadora? ¿En qué laptop? ¿Dónde están las laptops? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los celulares? Exactamente. Un celular o dos celulares en 40 penales que habían requisado. Entonces, creo que, claro, como mejor solamente decir lo general y no mostrar el detalle, porque cuando vean el detalle se van a dar cuenta de que, como tú dices, esto es todo un intento de engañar a las personas. De las personas detenidas, ¿cuántos tienen requisitorias por delitos violentos? ¿Cuántos? No lo dicen. ¿Cuántas personas han sido retenidas por no cargar su DNI o porque son de repente extranjeros en situación irregular, pero que no tienen una requisitoria o algún antecedente o algún pedido específico para ser detenido? ¿Cuántos son Claro. por juicio de alimentos? Que es algo terrible y deleznable, pero que no es un delito violento que califica en los objetivos que ellos No, tienen. pero esta Este información detalle no lo da. exactamente, no se detalla. Y ese es un tema que en realidad está más relacionado con la manipulación de la información que con lo que realmente se está haciendo. Lía, vamos a recordar, haciendo un paréntesis, que estamos en vivo, estamos en Perú de miércoles, en Políticamente Insurrecto, Lía Sassin, Jorge Bayón Artaza, y en nuestra pantalla tienen ahí un código IQ, pueden ustedes, o QR, perdón, IQ, estoy pensando en otra cosa, QR. Si ustedes gustan colaborar con nosotros también para que este proyecto continúe, si adelante, sigamos con estas coberturas sin filtro, por decirlo de alguna manera, a la manera o a la forma de Políticamente Insurrecto, pues bienvenidos sean, pero sobre todo para convocarlos, pedirles que puedan ustedes también ayudarnos en esta conversación que tenemos con Lía sobre cómo les fue a aquellos que nos están viendo en este momento, que nos están siguiendo en el vivo, en sus zonas, ¿no? En sus distritos. ¿Cómo fue el tema de la paralización, de la movilización? Por ejemplo, tenemos a Carmen Valdés que nos señala excelente resumen e información. Gracias. Gracias, Carmen, a ti más bien por seguirnos, por vernos y por comentar. También Carmen señala que piensa que el paro, voy a leerlo textualmente, pienso que el paro fue un éxito. A pesar de la falta de transporte, acudió mucha gente y pone una serie de dibujitos, roedores, varios roedores, roedorcitos chiquitos de Una de Palacio las Congreso consignas del huyeron. O paro. sea, sí, cobardes, pone Carmen Valdés. Así como Carmen, gracias Carmen por escribir, por comentar. Las personas que estén ahorita, en estos momentos conectados, pues también pueden mencionarnos, ¿no? Contarnos qué tal les fue, cómo se vivió la paralización en esta jornada, qué es lo que piensan finalmente respecto a la situación que vive nuestro país y la respuesta de las autoridades, ¿no? Y volviendo un poco al tema de Adrián Sen, ¿no? Se le ha cuestionado, en una de las preguntas se señalaba, por ejemplo, por qué la presidenta no da mayores detalles de este tema que está alrededor del cofre, ¿no? De su vehículo oficial por una supuesta ayuda. Por lo menos eso, o sea, está ahí todavía en la duda, ¿no? En la nebulosa, porque no se sabe, porque no hay información clara que venga de la parte de las autoridades. Una supuesta ayuda al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, ¿no? Adelacén a mí me sorprendió cuando dijo algo así, ¿no? La presidenta, en su calidad de primera mandataria y las prerrogativas, está en otro estatus y esto significa o requiere mantener la reserva del caso, de dónde Creo va, con quién que al se revés, ¿no? reúne, en dónde, no sé, en fin, tantas cosas que en realidad son realmente inauditas, que un funcionario público y del nivel del presidente del Consejo de Ministros, ni más ni menos, de una explicación de esa naturaleza está totalmente fuera de lugar. Más bien, la presidenta o el presidente,
digamos, ciudadano, por decirlo de alguna manera, entre comillas, o ocupando la primera magistratura del país, que no dé explicaciones claras y que más bien se escude en esa prerrogativa o en esa capa, digamos, de protección respecto a su seguridad, pues obviamente debe llamarnos mucho la atención y sobre todo decirlo claro, ¿no? Y denunciarlo y decirlo en voz alta, ¿no? Por favor, dennos la información correcta y clara y pertinente, ¿no? No se escuden en ese tipo de excusas. Muchos se preguntan cuál es el motivo por el cual Santibáñez permanece en el gabinete, y yo creería que quizás ese motivo está justamente guardado en un cofre, ¿no? Parece que este es un tema clave por el cual el señor Santibáñez es importante para este gobierno, porque cuando las cosas son transparentes, se transparentan y se dicen abiertamente. Cuando alguien elude tanto querer darle explicación, cuando da explicaciones, como el caso Rolex, ¿no? Ujú. No hay ningún problema en decir, bueno, este Rolex me lo compré o me lo regaló mi esposo, mi ex esposo, mi papá, mi primo, quien fuere. Mi Cuando las Waiki. Sí, pero cuando el Guayqui es el que te lo regaló y el Guayqui es un gobernador al cual tú le Claro. asignas presupuesto, es otra cosa muy distinta, ¿no? Y Eso es creo otro que cantar. además hay que resaltar que el señor Adrián Sen, el presidente del Consejo de Ministros, es abogado y un abogado con Ajá. muchos años de recorrido, al que tú, yo y todos los periodistas y el público ha visto en la televisión, porque lo hemos entrevistado, es Mm, especialista en temas constitucionales, en temas internacionales, no se está equivocando, sino que está mm. tratando de defender finalmente su puesto de trabajo, ¿no? Su Bueno, permanencia en el... tiene razón en eso, ¿no? Lo conocemos desde hace bastante tiempo. De hecho, fue integrante del gabinete ministerial en la época de Ollanta Humala, para que tengan una idea más o menos, como ministro de Justicia, si mal no recuerdo. Lo he entrevistado en mi condición de reportero en alguna oportunidad, en varias oportunidades en realidad, pero debo confesar que nadie conocía esta vocación que tiene como que de escudero, ¿no? Porque ya demasiado, ¿no? Demasiado. Efectivamente. Quería mencionar, Jorge, que parte del espíritu de nuestro proyecto Políticamente Insurrectos es escuchar todas las voces, todas las opiniones, no tengan nunca temor de dejar un comentario, de discrepar con nosotros. Nos gusta mucho discrepar y escuchar a personas que piensan distinto también, así que si quieren comentar discrepando, felices de la vida. Recuerden que estamos en TikTok como Políticamente Insurrectos, ahí subimos columnas, videos recomendando también. Y si nos quieren sugerir temas, también nos ayuda muchísimo. Claro. Si nos quieren sugerir Ujú. temas para reportajes, para columnas o también para videos que hacemos recomendando otros temas, así que ahí nos Efectivamente. pueden. Y también en X, en Twitter, estamos X. también como Políticamente Insurrectos. Profesora, acá voy a leer un nuevo comentario de Carmen Valdés. Carmen es nuestra fans, Carmen. De verdad, muchísimas gracias por Gracias por estar ahí. seguirnos en esta transmisión y por supuesto también en nuestras redes. Ella señala, a propósito de la pregunta que hicimos respecto a cuál había sido la situación en algunos distritos de capital, ¿no? Ella señala, aquí en el RIMAC el mercado de ciudad y campo cerró total, incluso ambulantes, todos pararon igual que la movilidad, solo unas cuantas mototaxis. Bueno, son panorama, o es un panorama similar a lo que hemos visto así, digamos, de pasada durante los noticieros de la mañana en la televisión, dando un rápido zapping respecto a este tema, ¿no? Yo quería unir lo que hemos estado comentando respecto a Adrián Sen con la actitud de la presidenta Boluarte, ¿no? El día de ayer, en realidad, yo particularmente, en los años que he tenido trabajo de calle, tú también, Lía, este, han habido entrevistados difíciles, presidentes difíciles a veces de entrevistar, pero de esta altanería, de esta soberbia, ¿no? De esta altivez como la que ayer hizo derroche Dina Boluarte, no recuerdo, ¿no? De hecho, Alan García muchas veces tenía comentarios, no sé, directos, filudos, pero bueno, todo el mundo sabía las características también de su propia personalidad, ¿no? Eh, pero lo de Boluarte ayer ha sido, no sé, es la primera vez que veo una actitud de esa naturaleza totalmente a la defensiva, totalmente inapropiada para una mandataria o un mandatario en general. Ollanta Humala, por ejemplo, tenía la costumbre de citar a la prensa, a los periodistas a un lugar, se ponía a correr por todos lados, Y teníamos que se iba a seguirlo correr. todos. Claro, o sea, bueno, ya, en fin, corres, haces deportes, se me ocurre, ¿no? Pero Era un no, poco, un poco también a veces cachoso de repente con algún claro, comentario, pero
efectivamente nunca he visto tampoco ese comportamiento. Te diría, no sé si en otros países, también a veces sigo política en otros países Mm, y no se me ocurre de repente un comportamiento similar. Y hay un detalle más, estamos hablando de una presidenta que en el mejor de los casos, con las encuestadoras más positivas, tiene 5% de aprobación. mm. Entonces, ¿en qué sostiene ella esa actitud? Es decir, el pueblo, las personas, la gente no me quieren y yo lo que hago es tener una actitud altanera como si yo estuviera en total posesión de la autoridad y de la Mm. confianza y el pueblo me adora, ¿no? Entonces, hay ahí una actitud que viene teniendo ya hace algún tiempo. No sé si recuerdas, sus últimos discursos vienen siendo de esta cuestión un poco pasivo-agresiva, como Mm. que quiere tener calle, como que quiere ser la palomilla, ¿no? Y hace unos comentarios No, pero así o sea, si estamos hablando fuertes, si ¿no? estamos Pero hablando de fuera de lugar. investidura, claro, si estamos hablando de investidura presidencial, como lo ha señalado, lo sostiene Adrián Sen, que la investidura, tanta cuestión, pues evidentemente eso está totalmente alejado de lo que debería ser finalmente la majestad presidencial, ¿no? O sea, la institucionalidad presidencial, porque cuando hablamos de presidente o presidenta, no hablamos de la persona como tal. Y Adrián Sen mismo lo ha dicho hoy día en la conferencia, ¿no? La presidenta representa a la nación, bueno, a la nación del 4%, ¿no? Y yo lo comentaba en Twitter, ¿no? Justo coincidentemente este 4% es más o menos la aprobación que tiene el Congreso también en las encuestas de opinión últimas. Entonces, más o menos sabemos a quién están representando en el Ejecutivo. Lía, solamente un comentarito más tuyo de repente porque estamos con el tiempo volando un poquito con la Estamos tecnología. hablando de tiempo. Sí, sí, Hoy sí. hemos hecho un programa cortito. El próximo miércoles volvemos en vivo, Ujú. con invitado, con invitada, para seguir analizando. Y nada, suéltenos ideas de qué otras cosas podemos hacer también que les puedan parecer chéveres. Yo quería solamente decir que finalmente lo que está ocurriendo con Boluarte es como el rey que va desnudo, ¿no? O sea, yo creo que o ella vive en una realidad paralela y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, o ha decidido no mirar lo que ocurre y actuar como si todo alrededor no existe, ¿no? Todo lo que Ujú. está a su alrededor. Y Bueno, eso es peligrosísimo, como bien tú dices, porque ella no es una persona cualquiera. Ella tiene en sus manos el destino, muchos de ujú, los destinos del país, y ujú. eso sin duda es preocupante, ¿no? Muy bien. Carmen Valdés, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Nos dice que nos sigue desde el IRTP, ¿no? Bueno, Lea, o Lía, Lía, perdón, ella había trabajado en... Estamos en una Sí, campaña de marca, por favor. he estado en Radio Nacional, pues, ¿no? Yo, bueno, yo he estado en el Canal 7 una temporada, y nada, pues gracias, Carmen, por reconocernos y, bueno, seguirnos y seguirnos desde hace un tiempo, ¿no? También es, a ver, Z Pendius, puede ser Spendius. Saludos, también a ti, saludos, por estar con nosotros, acompañándonos, y creo que, bueno, ha sido gratificante poder no solamente, Lía, tenerte sana y salva después de la cobertura. Ha sido una cobertura dura, larga. Hoy día han habido características climáticas, digamos, un poco adversas, ¿no? Bastante sol, en fin, pero el equipo de Políticamente Insurrectos, a pesar de ello, siempre estamos tratando de buscar o de regresar a nuestros orígenes, ¿no? A la calle, al reporteo, en fin, a todo lo que significa hacer un trabajo periodístico como estamos acostumbrados o siempre hemos estado acostumbrados a hacer. Las gracias a Fabiola Grana también por apoyarnos en el tema de la fotografía, al equipo de Políticamente Insurrectos, a Zeta, a Sultana, a Cinta también, que nos están apoyando. Y Se viene una foto nada, de Zeta también, que también ha estado foteando ahí en la marcha, así que se también, viene una foto ya, de ella también. listo, listo, listo. Bueno, solamente para cerrar, ¿no? El poder es efímero, un poco cerrando ya lo que todos has señalado, Lía, ¿no? El poder es efímero y la justicia siempre llega, ¿no? En la mitología griega, la historia de Ícaro, ¿no? Este jovencito que se le colocaron alas y trató de alcanzar al sol, pero a medida que llegaba al sol, las alas empezaron a derretírseles, porque las alas habían sido construidas con cera, ¿no? La caída fue terrible y finalmente, bueno, el final fue trágico, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en dónde nos movemos, cómo actuamos, sobre todo si somos autoridades, y sobre todo, más aún si somos autoridades de voto popular, saber que ese poder que nos da la ciudadanía, que le otorga la ciudadanía a una persona, es muy breve, ¿no? Y es algo que solamente podemos retribuir haciendo un buen trabajo.
¿no? No pensando que esto va a ser eterno. Creo que ahí lo dejaría. Men- Mencionar que esta semana fue sentenciado Alejandro Toledo, ¿no? Exactamente. Justamente en conexión con lo que menciona. Para dar Solo un eso, ejemplo. a quien le llegue el mensaje, pues que lo procese. Muy bien. Lía Sassin, Jorge Bayón Artaza han estado con ustedes en esta edición brevísima. Me ha parecido bastante breve, pero creo que sustanciosa, ¿no? Y sobre todo un poco dando a conocer detalles respecto a la cobertura que ha hecho políticamente Insurrectos el día de hoy con Lía Sassin en la calle. Muchísimas gracias, amigos míos, por habernos seguido. El próximo miércoles a las 8:30 retornamos ya con un programa en las condiciones características de Perú de miércoles. Gracias y buenas noches. Buenas noches.